Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El ministro del Interior, John Reinberg, ratificó la decisión del gobierno de dar por cerrado el proceso de diálogo con el movimiento indígena y advirtió que cualquier cosa que ocurra será responsabilidad de dicha organización. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, el paro nacional, un diálogo con imposiciones. ¿Cuál es la opción de diálogo cuando parece que de ambos lados se ha cerrado esta posibilidad? Por un lado las exigencias, por otro lado el incumplimiento de los acuerdos. Ercilia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Estimado Fausto, muy buenas noches, gracias por el espacio. Primeramente decir que el movimiento indígena está en resistencia en ejercicio del derecho constitucional garantizado en el artículo 98. Frente a esto, la respuesta del gobierno nacional, ¿cuál ha sido? Es represión brutal sin precedentes en la historia del Ecuador por vía aérea y terrestre. Y tanto es así que el sobrevuelos no ha cesado, sobre todo en el cantón Otavalo, y eso está dejando una grave crisis emocional, una violencia psicológica que afecta sobre todo a niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor. Por otro lado, también en este contexto del paro, el gobierno nacional ha cometido y sigue cometiendo delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el convoy humanitario, supuestamente el convoy humanitario, lo que ha traído o ha generado resultados es asesinatos en la provincia de Imbabura, en la provincia de Loja, heridos de gravedad, desaparecidos, 12 rehenes que hoy mismo, 12 hermanos son rehenes del gobierno nacional, que legalmente la función judicial la semana anterior debió haber pero ahí quiero hacer una puntualización. Sin embargo, eso no ha sucedido, estimado Fausto. Ahí quiero hacer una puntualización, porque ustedes exigen la liberación de los 12, pero hay un proceso judicial, un debido proceso que se sigue, no por una decisión del presidente, del ministro del Interior o de las autoridades de gobierno se va a dejar libres o la fiscalía puede abstenerse de acusar a los 12 detenidos. Recordemos también lo que ocurrió, en qué contexto fueron detenidas estas personas, y hay un debido proceso. Ha habido en otros casos en los cuales incluso se los ha liberado. No es una decisión que deba o que debería adoptar las autoridades de gobierno. Bueno, estimado Fausto, hemos estado en la audiencia. Primero que hay que aclarar y puntualizar que la detención fue ilegal. Segundo, el traslado de la provincia de Imbabura hacia otra provincia es inconstitucional, tomando en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional, el caso de la nacionalidad guaraní. Y tercero, ahorita, ¿por qué está como rehenes? ¿Por qué lo decimos? Porque la función judicial no ha actuado con total transparencia. Nadie está negando que existe un incendio. Y no por el hecho de que haya un incendio, como por ejemplo pasó el caso de la Contraloría, quiere decir que alguien que estuvo viendo o alguien que pasó por ahí es culpable, estimado Fausto. Pero sí, yo entiendo. Y en la audiencia, el señor fiscal no ha presentado ninguna prueba, no hay ninguna evidencia que los 12 haya aportado en sus manos armas o que haya registrado una fotografía, un video. Es decir, absolutamente no hay ninguna prueba y por tanto son inocentes, no tienen nada que ver, no son culpables. Entonces, entiendo su posición, Ercilia, pero lo que ocurre es que alguien pasa por ahí casualmente, caso de la Contraloría, un falso positivo, en caso de Otavalo tampoco se descarta. Pero todo eso tiene que demostrarse ya en la fiscalía, eso no es algo que deba discutir. Exhaustiva, estimado Fausto, hizo sancionar a los responsables, pero no puede vincular estos hechos
al movimiento indígena. Todo esto, estamos de acuerdo que esto deberá probarse dentro del proceso judicial. Estas son las instancias que corresponden. Ahora hablemos sobre el diálogo como tal. Estamos para cumplir un mes de paralización y hay un hecho cierto, evidente, que está clarísimo. Es la provincia de Imbabura la que está paralizada. Ahí se ha hablado de división, se ha hablado de una falta de liderazgo de la CONAIE. Vemos cómo en efecto no han plegado a esta medida, al menos no con el tipo de no tan radical como ha ocurrido en Imbabura, en Otavalo en concreto. No ha ocurrido esto en la Sierra Centro, en la Sierra Sur. Hay también una ausencia, se ha dicho, de liderazgo de la CONAIE. ¿Por qué esta paralización se concentra o se focaliza en una provincia donde además se anunció, hemos visto, los escuchamos a parte de los dirigentes, un acuerdo y no se cumplió, no se dio, no se concretó? ¿Qué está fallando? Estimado Fausto, ninguna coyuntura, ningún momento es igual a lo anterior ni a lo futuro que venga. ¿Cuál es la diferencia Pero ahora? Lo que sí puede decirse es que el 18 de septiembre la resolución fue un paro nacional inmediato, indefinido, acorde a la realidad de cada uno de los territorios. Pero no ha sido y eso nacional. se ha cumplido en un 100%. Sí, efectivamente, este paro es un hecho atípico, sí, porque cumple ciertas características, los cuales no han cumplido, por ejemplo, las marchas, movilizaciones del levantamiento indígena. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, el movimiento indígena siempre se ha caracterizado como un movimiento pacífico, trabajador. ¿Cuál es la diferencia de las paralizaciones? Esta apertura al diálogo, pero ¿quién ha respondido con ola de violencia, con represión, con persecución, con hostigamiento, inclusive causar miedo y terror? Pero ha sido desde el gobierno nacional. Pero posterior a esos hechos que usted menciona, posterior a lo de Otavalo, posterior a algunas detenciones, posterior a los hechos que los analizaríamos en otro momento, en otro contexto, hablando ya del diálogo, se dio un acercamiento con algunos representantes de organizaciones de la provincia de Imbabura. Se llegó a un acuerdo inicialmente. Lo desconocen otros dirigentes, lo desconocen otras organizaciones. La CONAIE no ha tenido la fuerza, usted lo reconoce, esto es lo que ustedes llaman atípico. La CONAIE no ha tenido la fuerza de convocatoria para este paro que se dijo, o lo llaman paro nacional, ha sido un paro provincial, focalizado, no ha tenido el efecto que ustedes esperaban, y esto por algo será. ¿Cuál es el error que ustedes reconocen dentro de este proceso de paralización? Cuando no arribamos a un diálogo, vamos a un mes de paralización donde incluso sus propias organizaciones, varias de las organizaciones de base, han dicho estar abiertas a la posibilidad de diálogo, y a la vuelta de la esquina los desconocen. Bueno, primero, estimado Fausto, sí se debe informar que el paro no ha sido únicamente en la provincia de Imbabura. Se ha registrado en Pichincha, en San Miguel de Común, en este momento mismo, por ejemplo, en Saraguro. Y así podemos ir poniendo ejemplos en el resto de provincias, en Chimborazo, en Bolívar, en Sucumbíos, etcétera, etcétera. ¿En qué parte de Chimborazo está paralizado ahorita? Lo que sí ha funcionado acorde a la realidad, pero aquí la supuesta mesa de diálogo que se instaló la semana anterior, al cual nosotros acudimos por responsabilidad, porque esta decisión fue tomada colectivamente con la participación de organizaciones a nivel nacional. No es una decisión de la dirigencia de la CONAIE. Las decisiones en el movimiento indígena, como usted muy bien lo conoce, estimado Fausto, es horizontal. Es horizontal, no es vertical, que viene una decisión de la máxima autoridad y cúmplase. Entonces, en este sentido hemos sido también respetuosos de la autonomía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, el caso de Imbabura de la Sierra Norte, en el cual se habría instalado esta supuesta mesa, en el cual los participantes han salido con mucha indignación, y tuve la oportunidad de escuchar de primera mano, digamos, muy de cerca, minutos después, cómo salieron hombres, mujeres con lágrimas en los ojos, en el cual se sintieron que habían sido manipulados, utilizados, que simplemente fue una narrativa y era un diálogo de sordos y mudos.
que nunca se escuchó, y es más, no quedó ninguna evidencia, no hubo un compromiso, una responsabilidad, y en eso más bien siempre se ha estado insistiendo que todo diálogo debe ser pues en marco de derechos, en marco de Estado plurinacional, intercultural, pueblos indígenas y el Estado ecuatoriano, y no solamente con el Ejecutivo. Recordemos, Fausto, aquí por ejemplo la Asamblea Nacional ha aprobado leyes inconstitucionalmente, por ejemplo. Tenemos la función judicial que no ha resuelto casos de procesos de criminalización, y así en los 5 poderes del Estado. Pero entonces, yo recuerdo que en ese el tema del diésel, esta movilización se da por varios factores, por esas decisiones autoritarias, por las políticas públicas que no han sido consultadas. ¿Acaso, por ejemplo, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución y los convenios internacionales, los pueblos indígenas debieron haber sido consultados? Por decir, el decreto 126, jamás fueron consultados. Entonces, estos hechos que incluso en un momento se trató de cooptar la Corte Constitucional, la decisión autoritaria que inclusive debilita la democracia. Lo que pasa es que estamos mezclando un montón de temas. El gobierno nacional ha aprovechado todo este espacio, inclusive para perdonar o para dejar en cero las deudas ante el SRI. El problema es que, Ercilia, en un principio se ha maquinado, entonces por eso han sido las causas por el cual el movimiento indígena se ha plegado al paro nacional. En un principio se habló, y esto se ha mantenido, respecto de la eliminación del subsidio al diésel. Ustedes piden la derogatoria del decreto 126. Este ha sido, digamos, el único punto que lo han mantenido como tal, pero en el camino ya hablamos del tema de la criminalización, en el camino hablamos de la liberación de los detenidos, en el camino hablamos, por ejemplo, usted menciona también el tema de las leyes, están siguiendo su curso, incluso en las demandas de inconstitucionalidad. No sé si es que desde el sector indígena se ha puesto algún tipo de demanda de inconstitucionalidad a varias de las leyes que están ya siguiendo ese trámite en la Corte Constitucional. Hoy por hoy se habla incluso de el incremento del salario básico unificado, es decir, se han ido diversificando los temas que son motivo ahora de la protesta, y esto también genera cierta confusión también entre la gente de las comunidades, la gente de las organizaciones. Cuando se le pregunta, están conscientes del decreto 126, pero no están tampoco claros en si son 1, 2, 3, 4, 5, 10 puntos en concreto los que están solicitando. ¿Cómo sentarse a una mesa de diálogo en estas condiciones? Estimado Fausto, volvemos nuevamente, recordemos que las resoluciones del 18 de septiembre no es solamente por el diésel. 1, 2, no es la eliminación del subsidio, porque de acuerdo al estudio con cifras oficiales del mismo Petroecuador, no habría tal subsidio. Revisando los datos entre 2019, 2020, 2021, no ha habido déficit entre la producción y la comercialización, más bien hubo superávit. Pero hoy por hoy estamos importando más de lo que producimos. En el año 2022, 2023, 2024 y este último año de 113 millones. Eso debe transparentar lo que sucede con el decreto 126. Lo que ha hecho el gobierno nacional es incrementar el precio del diésel. ¿Por qué? Porque la producción nacional cuesta $1.05. La importación cuesta $2.50. Y al establecer como techo $2.80, lo que está es haciendo un incremento y con una proyección que dejaría sobre los $4. ¿Para qué? Para precautelar las jugosas utilidades de las empresas importadoras. Y si nosotros analizamos el tema de las importaciones, en ningún país del mundo ha sido la alternativa para resolver los problemas económicos, pero una producción que igual garantice el consumo nacional y a la vez también que permita exportar, ahí sí nosotros vamos a tener ingreso de divisas y por tanto vamos a fortalecer la economía. Pero ustedes se están oponiendo a la extracción de crudos, se están oponiendo a la minería. La otra propuesta que está en el decreto en la resolución del 18 de septiembre es el IVA, la reducción del IVA del 15 al 12% que no ha cumplido con el objetivo de combatir la inseguridad. La otra propuesta que simplemente políticas públicas en atención a la consulta popular en caso de Quimsacocha, de Yasuní, de Chocó Andino, en el cual
el país y la consulta a nivel local respondieron que no es en estas condiciones, Ercilia, sino más bien hay que proteger, conservar el agua porque el agua es vida. Por el tema de la inversión en el sistema sanitario, la grave crisis que está atravesando en el sistema educativo, en medio de esta gran crisis que ni siquiera tiene gas en los hospitales, pero el gobierno nacional, tan irresponsable, invierte 60 millones en una consulta popular que no va a resolver los grandes problemas. Y no solamente esta consulta, la historia nos dice, desde el retorno de la democracia en el Ecuador, nosotros hemos tenido 14 consultas populares, pero ninguna de ellas ha dado solución, estimado Fausto, y debemos actuar con mucha responsabilidad. Cuando decimos que no existen recursos, entonces estos escasos recursos debemos saber administrar de una forma eficiente, de una forma responsable, y las políticas públicas deben estar en función del beneficio de la mayoría de la población ecuatoriana, sobre todo seguridad, reactivación económica en producción, ahora, en turismo, otra alternativa económica y no precisamente el extractivismo que tanto daño hace a la naturaleza. Y para ir un poco a lo de fondo ahora, para la economía. Para ir un poco a lo de fondo ahora, estamos ya frente a una posición del gobierno de dar por cerrado el proceso de diálogo con los antecedentes que ya todos conocemos. Desde la organización indígena, desde quienes están liderando esta paralización, han mantenido también una posición de cerrarse a esta opción de diálogo. En el medio está una gran cantidad de ciudadanos, gente de a pie, gente de negocios pequeños. No me estoy refiriendo a las grandes industrias, me estoy refiriendo a todos en general, a gente que está sufriendo las consecuencias de esta paralización, de este bloqueo. Hemos visto cómo trabajadores son amenazados por si salen a trabajar, por si ingresan a las instalaciones de sus empresas. Hemos visto cómo en los negocios dentro de las ciudades hay gente amenazada por abrir sus negocios, por intentar recuperar algo de la economía que está ya en situación crítica durante estos ya cerca de un mes de paralización. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción que se plantea desde la CONAIE para iniciar un diálogo? Que esto es lo que todos a lo que todos han llamado. Bueno, estimado Fausto, como responsable, como ecuatorianos honestos, no debemos caer en esta narrativa de que el movimiento indígena es el culpable y por eso está la crisis. Si la crisis que está viviendo el país es por la corrupción, caso Progen, por los perdones de los impuestos, porque no se combate al contrabando, a la inseguridad, mientras en Otavalo está reprimiendo por vía aérea y terrestre en la provincia de Guayas. ¿Qué pasa con la gente que es amenazada por querer trabajar? Ha habido heridos, los centros penitenciarios no están controlando. Entonces aquí no puede posicionarse esta narrativa falsa y mentirosa en el cual inclusive al pueblo quichua Otavalo ha hostigado y ha llevado una campaña mediática a nivel nacional y mundial el presidente de la República, que seríamos terroristas. Carambas, Fausto. El mundo nos conoce al pueblo quichua Otavalo por esa característica de Mindalaes que ha estado a nivel mundial. Entonces no puede ser posible que ahora diga le vamos a expulsar del país. Entonces, en términos de derechos humanos, en estado de derecho, es esta una grave vulneración a los derechos humanos y por tanto el delito de lesa humanidad que el gobierno nacional está cometiendo debe conocer que esto no prescribe. Y por otro lado, en tema de diálogo, el movimiento indígena siempre ha habido esta apertura. Incluso por eso nosotros estuvimos, personalmente he estado en la ciudad de Otavalo. Entonces no se nos diga que no ha habido estas posibilidades. ¿Pero cuándo? ¿Con quién? La vicepresidenta sabemos que está. Eso es falso y no debe seguir con la mentira. Y el señor ministro del Interior ha dicho, el responsable de que porque el diálogo se ha cerrado será el movimiento indígena. Yo me pregunto, estimado Fausto, ¿el movimiento indígena acaso tenemos el supuesto convoy humanitario que asesina gente? ¿Quién es la persona? Armas, ¿Quién es la persona o el interlocutor de la CONAIE? No, señor, aquí el Estado ecuatoriano debe conocer que quien miente, quien está manipulando y desinformando es el gobierno nacional. No me he dejado preguntar
casi. ¿Quién es la persona o el interlocutor de la CONAIE que está dispuesto a sentarse con las autoridades de gobierno? Porque del gobierno sabemos, la vicepresidenta ha estado en constantes, permanentes reuniones en la provincia de Imbabura, en varios sectores, conversado inclusive con dirigentes de organizaciones que han estado sentados en estas conversaciones. Lamentablemente el diálogo se ha roto. ¿Quién de ustedes va a ser la persona que se acerque y se siente a conversar? Bueno, aquí lo que el gobierno ha tratado es de dividir, de tratar de sentarse un lado, otro lado. Por eso, estimado Fausto, decía en mi intervención inicial que esta decisión es colectiva con la participación de nacionalidades y pueblos. Y aquí el representante como vocero oficial es el compañero Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, y aquí el diálogo debe ser en marco de derechos, pueblos indígenas y el Estado. Y la pregunta final, Ercilia, la pregunta final. Estado, lo cual pues eso no se ha dado, sino más bien pues que se ha tratado de buscar por un lado y por otro lado. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de políticas públicas nacionales. Lo que ha hecho el gobierno nacional es que al llegar con prebendas, con asistencialismo, con chancho, con bono de 50, de 100, de $400, de $1,000, con compensación de $1,800, que para el momento coyuntural asistencialmente está bien, pero en ningún país, en ninguna realidad, los programas asistencialistas ha dado solución a mediano y largo plazo. Ahora bien, con esto cierro, Ercilia. El país necesita políticas públicas a mediano y largo plazo, sobre todo producción, comercialización, y de esa manera vamos a reactivar la economía dando seguridad al país. Y Ercilia, nada más, con esto cierro únicamente, ¿qué respuesta le dan a la gente que está un mes paralizada? No me refiero, insisto, ni a la gente de Progen, ni a la gente del Servicio de Rentas Internas, me refiero a la gente de a pie, a la gente de las tiendas, de los negocios pequeños, medianos, que están sufriendo la paralización, quienes han sido, en algunos casos, y hemos visto en las imágenes, a quienes han sido obligados a cerrar sus negocios, han sido destruidos gran parte de sus negocios, a quienes han sido obligados a no ingresar, impedidos de ingresar a sus lugares de trabajo. ¿Qué le responden a ellos que están un mes sin recibir un solo dólar? Bueno, decirme al gobierno nacional que pare de toda esa hora de violencia, y también hemos escuchado algunos actores que han dicho que se habría generado miles de millones de pérdidas. No estamos entendiendo la pregunta. El SRI que nos transparente la información a través del detalle de pago de impuesto a la renta. Pero porque esto sí es que ha habido ingresos. Es expresamente lo que yo había separado. No estamos pues, concomitantemente el tema de los impuestos. Por eso es importante y invitamos pues al pueblo ecuatoriano que este 16 de noviembre acudamos a las urnas protagónicamente y a decirle un rotundo no al autoritarismo, no a la dictadura, no me ha respondido la pregunta. Guerra, no a la evasión de los impuestos. No me ha respondido la pregunta, Ercilia. Creo que me quedo con esa duda todavía. ¿Qué le decimos a la gente que está sufriendo esta paralización? A la gente de Imbabura, de Otavalo, de Ibarra, de Cotacachi, de Tuntaqui, que está sufriendo esta paralización. A ellos en concreto, ¿qué les dicen? Estimado Fausto, ¿quién debe dar la respuesta y quién te suscribió el decreto, quién está implementando las políticas públicas, quién está promoviendo pero y quienes están bloqueando las vías son ustedes? Es el gobierno nacional y está en las manos del gobierno nacional la fuerza pública. Entonces, ¿quién tiene que dar este paso y más bien pues dejar que la función judicial actúe con total independencia y que se libere a estos 12 hermanos que son rehenes del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional, que desmilitarice los territorios, que se archive todos los procesos judiciales que está pues eso ya luchadores sociales. Entonces, con esas condiciones hay para este tema diálogo. Entonces, más bien desde el movimiento indígena hay esta apertura. Insistimos, nosotros ni siquiera hemos sido invitados, pero siempre pensaremos en función del país y por eso pues no está descartado, y en este caso quien tiene que dar esta respuesta a que has planteado, estimado Fausto, es el gobierno nacional. Aunque son quienes bloquean las vías son ustedes.
las razones, los motivos por los cuales que están tomando está sobre la mesa expuesto, estimado Fausto. Y esta paralización es en ejercicio del derecho que está establecido en el artículo 98 de la Constitución, y no somos ningún terrorista, ningún contrabandista, y si es que esos actos hay, el gobierno nacional debe disponer, porque el gobierno nacional tiene a su mando la fuerza pública, y ahí pues que envía a controlar la frontera, los penitenciarios del contrabando, etcétera, etcétera, y dar la seguridad, la garantía, la tranquilidad. Y si efectivamente que es necesario volver a esa y todo depende del gobierno y hay nacional. Hay un derecho al trabajo que estamos conscientes que no se está respetando tampoco. Ercilia, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Estimado Fausto, muchísimas gracias por el espacio. Una buena tarde. Gracias nuevamente. Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, hablando sobre el paro nacional y este diálogo roto, según ha dicho el ministro del Interior, John Reinberg. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando